versículo 8, dice la Biblia, la palabra de Dios. Ya lo tiene allí. Bien, dice el capítulo 6, versículo 8. Acompáñeme, vamos a darle lectura al versículo 8. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos, amado. Te damos las gracias por la enseñanza de esta tarde, Padre. Por favor, sé tú con nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que realmente nosotros necesitamos aprender en este día. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Honestidad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la honestidad. Hoy vamos a estar mirando acerca de la humildad y cómo hace falta humildad entre el cristiano. Wow, honestidad la semana pasada. Hoy vamos a estar tocando el tema de la humildad. Una actitud. ¿Qué es humildad? Bueno, humildad es una actitud de modestia y obediencia, ¿verdad? Una obediencia. ¿Y qué mejor obediencia que a Dios? El versículo que leímos nos dice a nosotros la Biblia: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo hace falta la humildad entre el cristianismo? Humillados, dice, delante del Señor, y Él os exaltará, y Él os exhortará, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es lo que nos dice Santiago. Primera de Pedro nos dice a nosotros, el 3:8, y finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, y luego dice la última palabra: amigables. Humildad. ¿Cómo hace falta humildad entre el cristianismo? Hoy en día lo que menos todo abunda, menos humildad. ¿Qué será lo opuesto de una persona que es humilde? Una persona orgullosa, una persona altanera, una persona que no le importan los demás. Humildad, ¿verdad? Que tiene que pasar sobre arriba de cualquier persona. Humildad, ¿verdad? Es lo que hace falta en el corazón. Note lo que dice, acompáñeme en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, ¿verdad? En Primera Corintios 1, 28 nos habla, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza acerca de la humildad. Note lo que dice, eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Acerca de la humildad. Número uno, a veces la humildad no nos deja reconocer realmente lo que nosotros éramos. Simplemente la soberbia se enfoca en lo que ahora somos. Dice en 1 Corintios 1:28, dice de esta manera: y lo vil del mundo. Y cuando la palabra lo vil del mundo, ¿a quién se está refiriendo? Simple y sencillamente que a los presentes, a su persona, a mí, a usted, a cada uno de nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? Lo vil del mundo, lo peor del mundo. Prácticamente lo vil es lo menos, lo más bajo. Pero no me malinterprete que la gente, Dios utiliza tanto lo más bajo, tanto como reyes también. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es.
¿Quién era Pedro? Un hombre, dijeron que cuando lo miraron, dijeron, un hombre sin letras del vulgo, y dice la Biblia que estos hombres reconocieron que habían estado con Jesús. La humildad, ¿verdad? ¿Cómo hace falta humildad entre cada uno de nosotros? Nadie quiere ser humilde. No, hoy en día, hermano, nadie quiere ser humilde. Nadie, nuestros gobernantes no se quieren humillar. No hay humildad en el corazón de ellos, hay altanería a cual más quiere el poder, a cual más quiere ser el más grande, a cual más quiere gobernar. Es tremendo que lo vil del mundo, dice la Biblia, nos hace bien en claro a nosotros realmente lo que nosotros éramos. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2, más versículos acerca de la humildad, con toda humildad y mansedumbre, dice la palabra de Dios ahí, soportándonos ¿cómo? Con paciencia. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Características que Dios busca y anhela y busca en uno y busca en otro y busca en una iglesia y busca en otra iglesia y busca en un líder y busca en otro, y el Señor anda buscando humildad. Note lo que dice el versículo 2. Note lo que dice el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice que no se te olvide, ¿verdad? Cuando Dios te llamó, cuando Dios te sacó, bueno, en la condición que Dios te encontró, prácticamente. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Con toda qué? Humildad. Con toda humildad y ¿con más? Y mansedumbre. Pero note que la palabra humildad va por delante. Dios habla acerca de la humildad. Debe de haber humildad en el cristianismo. En cada uno. Mire, cuando nosotros recién comenzamos un trabajo, ¿verdad? Y vamos por primera vez, andamos allí. Oye, mueves así de para allá. Y sin importar quién sea. Sí, claro. No cuestionamos. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces acá? Cada uno con humildad, ¿verdad? Pero en cuanto, ahora sí, como decimos nosotros, en cuanto agarramos sangrita, ¿y este qué? ¿Este qué me anda dando órdenes a mí? Fácilmente podemos identificar al nuevo, ¿verdad? Que el que entra a trabajar allí, ¿verdad? El más humilde, el más servicial, el más atento, el más disponible. Ese es nuevo, de seguro. ¿Cómo sabes? Se nota, ¿verdad? Espérate que agarre un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿verdad? Y ya no se va a dejar. Con humildad. Jesús mismo dijo que él era ¿qué? Manso. Él mismo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso. ¿Y qué? Y humilde. Mire, ejemplo nos ha dejado el Señor para que sigamos sus pisadas, la humildad. La humildad. La humildad. Ahí encuentran los discípulos y los primeros que ellos quisieron es, ¿y quién va a ser el mayor en el cielo? Y cuando Cristo Jesús ya no esté, ¿quién va a ser el líder? Y ahí andaban buscando ellos ahí, ¿verdad? Por votación. ¿Quién va a representar a Jesús cuando Jesús no está en la tierra? Y Jesús andaba por allí y los escucha a ellos y dice, ¿qué pláticas traen ustedes allí? Y agarra un niño y lo pone enfrente y dice que el que quiera ser el primero, tiene que ser ¿qué? Mire, ejemplo nos dejó el Señor, que el que sí quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Y quién quiere servir? ¿Qué es la palabra, lo opuesto a la humildad? Jesús fue humilde. Ahora, pónganse a preguntar, ahora, porque Jesús fue humilde, ¿perdió poder?
Eso es lo que el mundo nos enseña a nosotros, que tú por ser humilde pierdes credibilidad. ¿Cómo yo? ¿Haciendo esto? No, ¿por qué? Eso es lo que nos dicen a nosotros, ¿verdad? Decimos nosotros un dicho, lo cortés no quita lo valiente. Hermano, haciendo algo así no te degrada a ti, no te hace menos y no te hace más, antes al contrario, te hace más valioso delante de Dios. Que yo sepa, Jesús no perdió él el poder. Él estuvo siguiendo teniendo el poder. Él. Pero ejemplo nos dejó a nosotros, ejemplo de humildad, con toda mansedumbre, dice ahí el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Imagínense que no hubiera humildad entre nosotros. ¿Usted cree que nos pudiéramos reunir en Cristo Jesús aquí? No, hombre, ¿qué va? Si no hay humildad entre el pueblo de Dios, note lo que dice, si no hay humildad entre el pueblo de nosotros, hermano, no vamos a alcanzar más de lo que a conquistar la tierra que Dios nos dio. Las bendiciones que Dios nos dio por medio de Jesús. Las bendiciones que Dios nos da es a través de la humildad, hermano. Tú entras bien humilde, ¿verdad? Al DMV, allí entras bien humilde y andas ahí, y disculpe, no sé si es aquí, ¿verdad? Y ahí está el servidor público bien altanero. Y te hablan bien déspotamente. Yo no sé si a lo mejor son los de East Palo Alto, perdón, los de Redwood City, ¿verdad? Donde hemos ido. Por esa razón ya dejé de ir yo al DMV, mejor voy ahí al AAA. Ahí sí me atienden mejor, ¿verdad? Aunque me toca pagar, ¿verdad? Pago por el servicio mejor, pero que me den buen servicio. La otra vez me eché una bronca, trabajaba yo en la ciudad, ¿verdad? De Menlo Park, y luego terminé, y luego me mandaron a mí, no sé, que arreglar algo de la troca que teníamos allí, nosotros, de la misma ciudad, y fui yo y les dije, no, que póngase en la línea. Le dije, espérate. Así como tú eres servidor público, yo también soy servidor público. Vergüenza te debería de dar. Que de nuestros impuestos tú estás allí y por nosotros tienes trabajo. Dale gracias a Dios de que tienes trabajo. Pero a veces se ponen ahí bien, hermano, con bien déspotas las personas. Como que ese es un requisito para trabajar en el DMV. El primer requisito, tener un mal carácter. ¿Verdad? No ser, uno llega allí, uno no sabe y hasta lo regañan a uno. Ya está aquella línea, ya les dijimos que se pongan para allá. Así le dicen. Con qué humildad. Y luego le brota a uno lo michoacano, ¿verdad? Y híjole, ¿verdad? La sangre. Hermano, eres humano. Te brota la humildad, ¿verdad? Note lo que dice Colosenses 3:12. Ahora nos dice la palabra de Dios ahí en pasando Filipenses, está Colosenses, ¿verdad? Ahí está y nos dice la Biblia, ahí la palabra de Dios en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 2, hermanos, uno de los requisitos, ¿verdad? En un instituto, primeros requisitos para ser siervo es humildad. En el instituto, hermano, se decían, mire, tú tienes que traer el mensaje. Y se paraba el hermano y traía un mensaje. Y todavía era el pastor y nos daba una regañada. Parecía que fuera el pastor. Espérate. Yo digo, no, si este es así, siendo alumno, no, yo no quiero ser su miembro. Wow, hermano. Yo entiendo que hay que corregir, pero hay que corregir con amor. Hay que corregir con amor. ¿Usted cómo agarra a su hijo? Bueno, lo agarraba antes y como nos trataban a nosotros. Hoy en día somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo sistema y hablamos hay personas que hablamos, que se puede hablar, ¿verdad? No se necesita llegar a golpes ni nada de eso, ¿verdad? Y con humildad, hermano. Note lo que dice Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad. Mire, y de mansedumbre, de paciencia, y la lista es interminable. Pero en esas ahorita el tema es la humildad. Vístete de humildad. Debemos de acercarnos nosotros al trono de la gracia ¿con qué? Con humildad. A muchas de las veces, a veces nuestras peticiones delante de Dios o nuestras oraciones siguen reclamándole a Dios. Y no venimos con humildad. Hermano, todo lo que se siembra, se cosecha. Tú siembra humildad y vas a cosechar ¿qué? Humildad para atrás. Vas a cosechar humildad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? El mundo no lo enseña y no es como el mundo lo dice. No. Hay un montón de gente que lo primero que dice es que yo así soy. Es que yo así hablo. No, hermano. No somos así. Dice la palabra de Dios, eras. Ahora Dios está diciendo, vístete. Vístete pues como escogido de Dios. Reconoce que tú eres una nueva persona. Y por eso de ahí la gente sale. Y eso que eres cristiano. Y qué vergüenza que el mundo nos ande reprendiendo a nosotros por la manera que nosotros actuamos. Y eso que eres hermano. Ahorita no soy hermano, ahorita soy primo, ¿verdad? Wow, qué tremendo. Vístete, dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Wow, qué tremendo. Note lo que dice Tito capítulo 3, versículo 2. Humildad, ¿verdad? Dios manda humildad. En el cristiano, Dios demanda humildad porque Él es humilde. Que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los, que no seas un pleitero, ¿verdad? Hombre, es que este se la pasa echando bronca con medio mundo. El vecino, ¿verdad? Un vecino, un morenito, hermano, un vecino morenito, ¿verdad? Siempre sale, neighbor, hey, how you doing? How's church? Y ya conoce la iglesia. Le digo, a ver, ¿cuándo vienes a la iglesia? Oh, sure, le hace, voy a ir. Ahora lo miré, andaba él caminando, él acostumbra a caminar un morenito, ¿verdad? Pero hay vecinos que no pueden hablar ni con los vecinos. Tienen bronca con todo el... Mira, hermano, el vecino de enfrente, hermano, la semana pasada, le echaron la grúa al carro de mi esposa y se lo llevaron. ¿Qué pasó? El vecino de enfrente. Bueno, no el vecino de enfrente, uno de las allá. Yo lo conozco. Es latino. Ganas uno tiene de ir, uno reclamar. Pero uno tiene que dejárselo a Dios. Humildad. ¿Cómo nos mira ahora? Él sabe, ese carro no es nuevo ahí en el vecindario. Ese carro tiene 3 años ahí parqueándose. O sea, yo conozco ese carro del vecino, ese carro de allá. Usted conoce el vecindario, conoce cada carro, medio mal se parqueó mi esposa. Y te llevaste el carro. No, yo me traje el mío, ni modo que me traigo el otro montado. Mi carro no está. No, llama a la policía y dice, no, sí, el carro se lo llevaron. Y ya me vengo, yo le dije, mi jefe, permíteme, tengo que ir a arreglar un asunto, el carro de mi esposa fue remolcado. Oh, ok, ve. Si puedes regresar, regresa. No, sí regreso, estoy seguro que regreso. Ya regresé y fui, arreglé y llegué todavía allí a la policía y mire, se llevaron mi carro, es así. Oh, sí, tu esposa ya llamó y $25. Empezaron ahí, dije, $25. ¿Cómo te pago? Con tarjeta. No, ya no usamos tarjeta. Pues ustedes son los únicos, son servidores públicos, ¿verdad? Deberían tener ahí para pagar con tarjeta, ¿verdad? No, puro efectivo solamente. Pues ya ni el efectivo, ya no existe el efectivo, le digo casi.
Y después de ahí ya me fui yo allá. Fui y pagué. ¿Cuánto? Y ya miré el carro ahí. Le digo, hey, le digo, vengo por mi carro. ¿Tienes un carro aquí? Le digo, sí, el que tienes ahí todavía subido ahí arriba. Y estaba buscando dónde acomodarlo, dice. Dice, pero no quería meterlo y rayarlo para allá. No, no, déjalo y ahorita me lo llevo. Me dice, trae todo lo que sí, seguro. Me dice, ¿sabe quién le echó la pura? Le digo yo, ya me imagino quién. Dijo, sí, dijo, es un hombre medio problemático, dice. Digo, sí, pero conmigo se la lleva bien, pero yo creo que hasta ahí nomás solamente, ¿verdad? Y hay que amar a los vecinos, le dije yo a él. Y me dijo, ¿qué? Y dije, sí, lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos llevárnosla bien con todos. Me dice, eres la primera persona que escucho así. Siempre escucho, ese vecino me la va a pagar. Ese me la va a pagar. Digo, no, alguien tiene que hacer la diferencia. Alguien tiene que hacer la diferencia. Y no aguanto el momento de mirar al vecino y decirle, hey vecino, ¿cómo está? Y cuando ve, se voltea mejor para otro lado. ¿Cómo es la gente, hermano? Humildad, mansedumbre, mansedumbre. Hermanos, se nos miran salir con la Biblia en la mano. Y luego nos miran allá peleando con los vecinos. Humildad, hermano. ¿Qué tanto es tanto? Pues no estaban dentro de nuestro presupuesto el pagar 470 y tantos dólares, ¿verdad? Ya le iba a decir al de la grúa, oye, danos unos descuentos, ¿no? Ah, qué tremendo, pero sobre todas las cosas se requiere ¿qué? Humildad. Me dice, oye, desde que tú llegaste, se nota que vienes con una actitud diferente. Y ya lo miré yo allí y empecé a hablarle de Cristo, ¿verdad? Y dije, ahorita me lo gano para Cristo, ¿verdad? Y que me dé un buen descuento como hermano en Cristo, ¿verdad? No se crea. Y ya estábamos ahí y le llega una llamada de emergencia y me dice, yo sé que es importante lo que me estás compartiendo, dice, pero estoy ahorita en servicio, me dice. Dame ya fui, busqué la invitación, le di la invitación y le dije, mira, voy a orar por tu negocio, ¿verdad? Porque sé que te han quemado grúas, sé que te han ponchado las llantas de las grúas. Dice, sí, dice, realmente me ha dolido bastante, dice, porque hay gente que piensa que yo soy el responsable de recoger sus carros, lo cual no es así. Este es mi trabajo. Le dije yo, lo que pasa es que la gente no es honesta a veces. Y a veces la gente, por lo que están pasando, uno no sabe, pero alguien tiene que hacer la diferencia. Y se fue. Le garantizo que esa persona fue con un pensamiento. Nadie, ¿verdad? Que a nadie difamen, dice la palabra de Dios. Que no sean pendencieros, pleiteros, broncudos, hermano, sino amables. Amables. ¿Y cómo hace falta humildad, hermano, entre el cristianismo? ¿Cómo hace falta humildad entre la iglesia? Hermano, el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y yo quiero ser una persona humilde, ¿verdad? Delante de Dios. Que sea Dios el que me defienda y no que sea yo el que me ando defendiendo. Hay calumnias, hermano. Hay calumnias, hermano. Hay personas que se levantan y te difaman, hermano. ¿Y cómo vas a actuar? A veces la agarramos con las personas sin saber que es Dios probando nuestro carácter. Y Dios permite todas esas cosas para ver si hay ¿qué? Humildad en nuestro corazón. Hermano, ¿cómo Dios me conoce a mí? ¿Cómo Dios me conoce a mí? Dios habla acerca de la humildad. Wow. Ahora pues, nota lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dios le dice al rey David nuevamente, ¿verdad? A este hombre que va a ser el segundo rey de Israel. Y Dios le dice algo para que él quede bien en claro, ¿verdad? Realmente
lo que es y lo que él era. Note lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y los plantaré para que habite en su lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Pero note lo que dice en el versículo 8. Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, David, recuerda quién eras tú. Recuerda de dónde te encontré, cómo te encontré. Y recuerda lo que yo he hecho por ti. Que no se te olvide, que no pises tierra, que no pierdas, que no, ¿cómo se llama esa? De no pisar tierra, ¿cómo se llama? Que no se te enaltezca. Que no dejes que tu pie siga estando en la tierra, que no se te olvide realmente. Que porque has llegado hasta acá, se te olvida de dónde Dios te sacó. Y hay veces que nosotros, a veces así con esa actitud, no de humildad venimos a la iglesia pensando en que es un favor el que le hacemos a Dios al llegar nosotros a la iglesia. Y se nos olvida realmente la condición que nosotros estábamos. Cómo Dios nos encontró, en la condición que Dios nos encontró. Y Dios dice, se te ha olvidado dónde yo te encontré. En la condición que yo te encontré. Que no se te olvide que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los creyentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si se humillare mi pueblo, allá el Señor en Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo muy famoso, diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren buscando mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humildad. Dios sigue hablando acerca de la humildad. Dios sigue hablando. Dios permite que su pueblo, ¿verdad?, pase por problemas y sea humillado para que él reconozca realmente quién es y lo que él era. Allá nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 14, una historia, que no lo busque, una historia, ¿verdad?, acerca de un hombre que va a orar. Acerca de este hombre que en el tiempo de la oración él va a orar allá. Nos dice en el versículo 14, en el capítulo 18, versículo 14, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una historia que el Señor permite que se quede grabada para hacernos reconocer realmente a nosotros. Y que no se nos olvide la condición que Dios estuvimos nosotros antes de que Dios viniera a nuestras vidas. Humildad, hermano. Hoy lo que se necesita en todo el mundo, hermano, nuestros gobernantes, en las iglesias, en los ministerios, en los líderes, es humildad.
Humildad. Si hubiera humildad, hermano, en menos problemas nosotros nos metiéramos. ¿De dónde salen los conflictos? Porque no hay ¿qué? Humildad. No hay humildad. Y pensamos nosotros que a humillarnos nosotros, pues voy a perder. Como que si mi nombre, mi apellido se va a degradar. No. Hermano, el ser humilde es tomar la característica de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde. Aprended de mí, Jesús dando testimonio de sí mismo. Ahora, que Jesús dé testimonio de ti. ¿Cómo te conocen en la iglesia? ¿Cómo te conocen los hermanos? ¿Cómo te conocen las hermanas? ¿Cómo nos reconoce la gente? ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te conocen entre los tuyos? Cada uno de nosotros. ¿Hay humildad en el corazón o hay orgullo? ¿O hay soberbia? ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo es que la gente nos conoce a nosotros? La humildad. La humildad es una de las enseñanzas fundamentales del cristiano. Nos lo dice a nosotros Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nos dice, ¿qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4? Nos da una definición de lo que realmente es la humildad. ¿Qué dice el Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien ser ¿qué? Humildes. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ser humilde? ¿Cómo yo puedo practicar la humildad? Eso es prácticamente no saber la humildad, sino practicar la humildad. Todos sabemos lo que es humildad, pero muy pocos practicamos lo que viene siendo la humildad. Note lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como ¿qué? Superiores, mejores, superior. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y cómo cuesta que alguien sea mejor? ¿Cómo cuesta reconocer que alguien es mejor o que alguien está haciendo mejor trabajo que yo? ¿Cómo cuesta reconocer? Eso es común entre la humanidad, porque yo primero, la humildad, hermano. ¿Cómo hace falta humildad entre el liderazgo? ¿Cómo hace falta humildad en los hogares? ¿Cómo hace falta humildad en los jóvenes? Hay jóvenes soberbios hoy en día. Hay jóvenes que terminan, mira, y lo que hace a una persona soberbia, hermano, es su certificado, sus diplomas, sus logros. Todo lo que ha logrado, todo lo que ha alcanzado, eso es lo que hace a una persona ¿qué? Orgullosa, no una persona humilde. La humildad la humildad es reconocimiento profundo de quiénes somos en relación con el que quien nos ha creado a nosotros. Es entender que a pesar de nuestras habilidades y talentos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es, mire, gracias a Dios.
Yo no merezco esto, Señor, pero tú me pusiste allí. Que viene el corazón de el rey David, que no se te olvide quién eras. Eras un simple chivero. Olías a borrego. Ahora eres un príncipe. Ahora la gente te sirve. Que no se te enaltezca. Y por allá se le enalteció su corazón. Y hace un conteo del pueblo cuando no le era permitido contarlo. Y Dios le viene a decir a él en su corazón. Dios probó lo que había en su corazón. Dice que el diablo lo incitó para que contara al pueblo. Y se le ocurre contarlo. Sí, hermano, porque cuando la gente se enaltece, el que se enaltece es tan alto, hermano, mira, es fácil que Dios lo baje. Reconocer realmente que lo que tenemos nosotros, la humildad es reconocer, es entender que a pesar de nuestras habilidades, que a pesar de mi talento, todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia de Dios. El domingo, el lunes antepasado que fuimos a la reunión de pastores, mira, hubo como 8 o 9 y todos predicamos. 25 minutos nos dieron para predicar. Cada uno, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos. Y luego después, en la semana me llama un pastor y me dice, ¿quién predicó mejor? Esperando que le dijera quién. Usted mero. Digo, mire, hasta donde tengo entendido, se predicó la palabra de Dios, sin importar quién predicó mejor que otro, sin importar quién adornó mejor. Fue la palabra de Dios. ¿Qué se trató de hacer allí? Levantar el nombre de Cristo, no el nombre de alguien. Que no se nos olvide realmente que nosotros somos. Que no se nos olvide a veces realmente lo que nosotros somos. Si eso surge entre el liderazgo, imagínense que no puede surgir entre nosotros. No, yo puedo. Que no se nos olvide, hermano, realmente con humildad hay que recibir la palabra de Dios implantada en el corazón. El hermano Hugo trae la enseñanza, qué bendición. Hermano, gracias por la enseñanza. El hermano Carlos quizás va a traer la enseñanza. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos. Cada uno, hermano, tenemos que desarrollar. No, es que me gusta más como él enseña que como el hermano, que como el hermano, que como el hermano. No, hermano, la palabra de Dios. Hay que recibirla con humildad. Eso es lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Recibir el mensaje con humildad, sin importar si fue el hermano Parajón, sin importar si fue el hermano Walter, sin importar si fue el hermano Israel, quien fuera que fuera. Se glorificó el nombre de Cristo y eso es lo más importante que debe haber, sin importar quién predicó, quién habló bonito. Es que el hermano casi ni sabe leer y se equivoca y no, hermano, es con humildad. Con humildad. Hay que recibir la palabra de Dios con humildad. ¿Quién va a venir a predicar? Quien sea que vaya a predicar. ¿Quién va a traer la enseñanza? Quien sea que vaya a traer la enseñanza. Va a ser la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Con humildad.